Hola, soy Diana Frutos y lo argel de hacer stand-up es que puedes terminar chocando con varias personas. Sí, porque cuando vos escribís el guión tenés que elegir si te quedás sin cuñadas, sin hermanos, sin padres, sin ginecólogos, sin manicuristas, sin amigas. Y bueno, yo elegí quedarme sin suegra. No, mentira. No voy a hablar de mi suegra esta vez. Me pidieron que sea corto. Pero ustedes saben quién fue la primera persona a la que yo le vi parada en la puerta de la habitación del hotel después de la noche de bodas. No voy a hablar de mi suegra ni de mi familia. No. Una sola cosa. Cuando yo le conté a mi familia que iba a hacer stand-up, mi hermana se sorprendió. Mi hermano me miró como si estuviera oliendo un pedo. Mi mamá se rió y mi papá se paró y me felicitó. Porque él estaba seguro de que se trataba de un curso de seguridad vial empresarial. Y esto no tiene nada que ver con la seguridad vial empresarial, porque yo vengo acá sin filtro, sin freno, sin cinturón, arranco, atropello y me voy a la pip, como Milva Gauto, pero medicada. Y ustedes los hombres, ustedes dicen que nosotras manejamos mal. Y vamos a aclarar una cosa, manejamos mal, pero chocamos bien. Sí, porque nosotras solamente rozamos, abollamos, arrancamos el espejo retrovisor al salir del garage. Pero era porque nos estábamos arreglando un poco. Ustedes se estaban sacando un moco a 2 dedos. Si nosotras rozamos, es porque estábamos distraídas viendo una cara conocida. ¡Ey, Leti! ¡Qué flaca está esa perra! ¡Ay! Por lo menos yo tengo todavía marido. Ay, si ustedes rozan, es porque hicieron mínimo el giro de la pendejita del exorcista para ver un culo conocido. ¿Se puede decir hasta ahora eso? Bueno, una cola conocida. Y yo estuve analizando la reacción de los hombres al ver una pompis conocida en la calle al manejar, al lado de su novia, mujer o lo que sea que tuviera al lado. Hay 4 tipos de hombres. Upa. Está el ojeado, el partitudinario, el indignado y el conferencista motivacional. El ojeado se va manejando, él es fiel, leal a su mujer, no mira, concentrado, ojea. Él no miró, él simplemente quería ver el número de la farmacia, porque él es fiel. Después está el partitudinario, demasiado quiere mirar, no aguanta. Entonces él parte su mirada. Él mira por parte, se va. Serio también ahí, ¿eh? Por parte, si vos no te das cuenta que está mirando. Después está el indignado. Ese es mi marido. Okay. Yo cuando le veo a él indignado, yo sé que hay una pompis conocida cerca. Él mira así. Qué bárbaro. Él está preocupado por la situación de la sociedad paraguaya y esta doble moral, esta ética que nos falta. Y piensa en el futuro pluscuamperfecto de la señorita y dice, qué barbaridad. Cada vez estamos peor. No podemos andar así. Mira cómo salen las chicas a la calle, qué bárbaro. Es el indignado. Después está el que yo más odio. A ver. El que detesto. Ese es el conferencista motivacional. Porque él mira sin asco. Él se va ahí. Mira, si se seca un poco la baba, mira. Y después te dice, no, tranquila, tu cola es más linda. Decime si no es para matarle. Y hay otra cosa que a mí me molesta sobre este tema de la seguridad vial. Nosotras las mujeres, cuando chocamos, nos sentimos mal. Sabemos que eso está mal, tenemos vergüenza, culpa. Llamámoslo ya así. Hola, mi amor, ¿tú te vas a preocupar? No, yo estoy bien. ¿Qué le pasó a la camioneta? No, mi amor, nada. Chiquitito nomás era yo, pero lo importante es que yo estoy bien, mi vida, así. A la gran 7, acabo de sacar del taller. No, mi amor, no te voy a enojar. Yo esta noche te
compensar. Apa. Ustedes los hombres, por favor explíquenme por qué. Es como si fuera que ustedes miden el tamaño de los aparatos con lo aparatoso del accidente y cuentan luego como orgullosos, como si fueran parte de los Guinness récord de accidentes viales en manos de macho de pelo en pecho al volante. Y le bajan, por ejemplo, yo venía como el pedo. A toda pip. Cordoné, me comí la curva, di 12 vueltas en el aire, hice 7 trompos, me caí, le aplasté al chileré sorete, ese que venía como carreta por el otro carril. De la gran pi fue. Pero a mí no me pasó nada. Y no contento con eso, tiene que haber registro, tiene que quedar para la historia. Entonces, foto, con la máquina destrozada, pero tiene que estar destrozada, porque si es un rocecito nomás, una mariconada, no se cuenta. Ahora, si la máquina se hizo pedazo, ahí posan winner para el Facebook como trofeo de caza o pesca con el hashtag QEPD Negra Poderosa Compañera de Aventuras. Muchas gracias. Y vamos al corte. I come back. No, no.